Salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial a todos los que nos ven en el canal de YouTube del seminario, también a todos los que nos escuchan en Radio Franja en la hora de San Bernardo. Estamos en un programa más de María, Madre de la Iglesia. Es nuestro último programa, ya se acerca el final del mes de María. Y hoy nos acompaña un invitado muy especial. Hoy tenemos la presencia de Monseñor Juan Ignacio. Monseñor. Hernán, un gusto muy grande de estar con ustedes otra vez, poniendo fin a este programa María, Madre de la Iglesia que ustedes han preparado con tanto cariño y que yo creo que nos ha hecho a todos mucho bien. Así que, bueno, estoy dispuesto aquí a que tú me preguntes lo que te parezca. Perfecto, Monseñor, qué alegría. Entonces, bueno, le cuento un poco lo que hemos desarrollado durante este mes y ya abrimos como el tema que tenemos. Entonces, durante este mes hemos hablado de la esperanza. Estamos cerrando este año jubilar, entonces, cómo Nuestra Señora es modelo, es figura de esperanza, también cómo es madre de la fe, cómo nos acompaña, cómo nos enseña también a vivir este camino de fe. Y tercero, cómo también ella es madre nuestra, ¿no? Sí. Madre de Dios, pero también madre nuestra. Sí. Y ahora, este último programa, también muy en relación con el anterior, vamos a hablar como María, compañera de camino. Bien. María, que nos acompaña en esta peregrinación. Sí. Pues para entrar en tema, nos dice San Juan Pablo II en la Redentoris Mater, que esta peregrinación es primeramente interior. Entonces, María, como nos acompaña en esa vida interior, en ese camino de irnos acercando a Dios. ¿Qué podríamos decir? Interesante. Bueno, en Redentoris Mater, Santo Padre San Juan Pablo II tiene muchas consideraciones y una de ellas, y muy importante, es la que tú acabas de decir. La Virgen acompaña. Bueno, yo pienso que pensar algunas veces en la realidad de la Madre, para muchos cristianos es siempre un signo de mucha alegría interior, porque la Madre es no solamente quien nos dio la vida, sino que quien está siempre con nosotros, y por eso sentimos tanto cuando las madres se van a la vida eterna. Pero ella está siempre con nosotros, efectivamente. Yo creo que un aspecto interesante es pensar en la vida del Señor. O sea, ella cumple un papel, que es el papel de traer a esta tierra, como la sierva del Señor, a Jesucristo. En ese sentido, una mediación muy particular, porque a través de ella nos llegó el autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. Y para imaginarse cómo podría ser ese acompañamiento de la Santísima Virgen en nuestra vida, puede ser bueno pensar en los primeros años y en la vida del Señor en Nazaret. Pensemos, por ejemplo, que María vivió rodeada de Jesús y de José. Y que Jesús vivió al amparo y guiado en toda su infancia y en toda su adolescencia por la Virgen María. Lógicamente que el Señor en su naturaleza humana fue aprendiendo de la Virgen Santísima y de su Padre San José precisamente todas las cosas que eran propias de un chico judío, de un niño judío, de un adolescente judío en aquel tiempo. Y por eso el Evangelio nos cuenta tantas cosas así como interesantes, delicadas, como sería la casa de Nazaret. No sabemos mucho, pero sí sabemos que cumplían la ley de Moisés juntos. El Señor cumplía con sus padres las obligaciones propias de cualquier judío, como nosotros los católicos tenemos nuestras obligaciones, nuestras maneras de vivir nuestra fe. Y ese acompañamiento es el que, por así decirlo, constituye al Señor en un judío piadoso, como se relata en la Escritura, que se prepara para la misión del Señor. Nosotros siempre la identificamos más con la vida pública, pero evidentemente que su misión empezó
con su realidad de hijo de una familia. Y ese acompañamiento lógicamente sería exterior, porque la Santísima Virgen acompañaría al Señor desde de hacerle la comida hasta preocuparse de las cosas materiales y físicas de la casa de Nazaret, pero también interior, cómo aprendería el Señor de la Virgen. Yo siempre he pensado que la Santísima Virgen era una conocedora muy a fondo de su propia religiosidad judía. Ella le enseñó al niño, le fue enseñando las oraciones clásicas propias del pueblo judío, las fiestas, que eran muy importantes y son muy importantes para nosotros, pero también para ellos. Y todo eso se manifiesta en un camino interior que el Señor va aprendiendo de su madre. Y es lo que mismo le pasa a un cristiano. Es lo mismo que le pasa a un cristiano. O sea, por un lado está la madre de la tierra, que nos acompaña, que nos guía, que nos advierte, que nos aconseja. Y por otro lado está la madre, que es la madre de todo. O sea que el Señor hizo la redención, vamos a decir, si se puede decir, muy humanamente. Como diciendo, aprovechando y teniendo en cuenta lo que es propio del ser humano en esta tierra. Todos nosotros hemos tenido una madre y Él quiso que también su hijo tuviera una madre y que esa madre cumpliera distintas misiones. La misión más importante fue acompañarlo en todo su camino, especialmente en la vida que llamamos en la vida en Nazaret, la vida oculta del Señor se le suele llamar, pero después también. Y entonces en el Evangelio nos aparecen tantas veces que la Virgen se encuentra con el Señor, junto con las demás personas, lo van a ver, aquí están tu madre y tus hermanos que quieren verte, y el Señor va experimentando hasta el momento de la pasión, como se describe tan bellamente en esa película, y como está sacado de la Escritura, cómo acompaña al Señor hasta el último momento, hasta el pie de la cruz. Por eso, un cristiano, un católico que no aprende a descubrir a María en su vida, bueno, tiene una falencia más o menos importante. Y por eso también es tan bonito ver que en nuestra religión católica la Virgen ha ocupado siempre un lugar central y lo ocupará siempre, porque la madre ocupa siempre un lugar central en la vida de un hijo. Por eso, María, Madre de la Iglesia, María, Madre de nosotros, pero hay que abrirle la puerta a la Virgen. Y eso es lo que algunas veces puede costar un poco más. ¿Cómo trato a la Virgen? Bueno, como se trata a la Madre. Ese trato uno lo aprende de las cosas pequeñas, de las peticiones pequeñas, de las actitudes de humildad de la Santísima Virgen, y al final se va haciendo, como dice el Papa, la compañera más segura del camino, con una característica muy importante, que siempre comprende. Yo rezo siempre una oración muy bonita, antiquísima, que dice: recuerda, Virgen Madre de Dios, cuando estés en la presencia del Señor, de hablar bien de nosotros. Ella está en el cielo, asunta al cielo, y permanece en esa actitud de acompañamiento al cristiano en la tierra. Y con la gracia de Dios, esa realidad teológica se ha ido arraigando en la vida de la Iglesia, y desde siempre, desde los primeros siglos, partiendo por San Juan, ahí tienes a tu madre, que la recibió en su casa y la acompañó, y muy posible todo lo que nos indica es que la Virgen murió en casa de Juan, ¿no es cierto? Ella estuvo siempre presente ahí y sigue estando presente con nosotros. Me decía alguien: ¿y cómo la tratan? ¿Cómo tratar a la Virgen? Bueno, la Virgen se trata como una persona trata a otra persona, con el cariño, con la amistad, con las palabras, con las actitudes, con la vista. Qué piedad produce en nosotros ver a nuestra Madre de la Tierra. Sobre todo me pasa a mí, que tengo una mamá de 99 años, que mirarla ya me produce una cierta amor, una cierta deseo, ternura, claro. Bueno, eso mismo es lo que pasa con la Santísima Virgen. Y por eso hemos llenado nuestras ciudades y nuestras casas de imágenes de la Virgen. Estamos aquí en la Gruta del Seminario. Este es un lugar donde uno viene a ¿qué? A ponerle sus cosas en las manos. Señora, estoy un poco agobiado, tengo un problema familiar, tengo un problema con un hijo que anda medio perdido, tengo un problema con un pariente, alguien se enfermó en nuestra familia, intercede por nosotros.
Ella es la gran intercesora, es decir, la que actúa delante del Señor como la que le lleva nuestras peticiones. Y hay una pequeña frase de San José María que yo siempre tengo muy presente, que dice: a Jesús se va y se vuelve por María. Se va porque es el camino propio de la maternidad, pero también se vuelve porque uno también se aleja. Todos nosotros nos alejamos del Señor. ¿Cuál es el camino para volver? La Virgen Santísima. Señora, vuélveme de nuevo a llevar de la mano a tu hijo. Vuélveme de nuevo a mostrar el camino para volver. San Alfonso María Ligorio, en ese libro que se llama Las Glorias de María, tiene un montón de ejemplos preciosos, muchas anécdotas de gente que vivió quizá una vez apartado de las cosas de la fe, pero que le quedó de su pequeñez, de su niñez, el amor a la Virgen. Y en el momento oportuno, ella interviene. Señor, qué bonito todo esto que nos comparte. Nos muestra cómo tener ese trato con ella, cómo acercarnos a ella y cómo en verdad nos acompaña en esa vida interior, en ese trato con el Señor. Porque ¿quién mejor que ella lo conoció? ¿Quién compartió más íntimamente que ella con él? Sí. Entonces, vamos a la fija, por así decirlo, vamos por un camino seguro, dejándonos guiar, dejándonos acompañar por ella. Sí, Entonces, por eso siempre se dice que el que quiere tener vida interior tiene que ir de la mano de José y de María, porque quienes trataron más de cerca a Jesús en esta tierra, su padre, José, y la Madre de Dios, María. ¿Y qué significa tratar? Significa que lo habitual, desde la conversación diaria al tomarse el desayuno o al almorzar, hasta el trabajo en el taller de Nazaret, hasta los momentos en que tenían que salir juntos a ver unos parientes, ahí iban. Y eso se llama la vida interior, el trato habitual de una persona en su vida interior, y también con manifestaciones exteriores, que las tenemos también en nuestra iglesia, en todas partes, con la Madre de Dios. De María, dice San Bernardo, nunca se dirá suficiente. Así pusimos en la estatua que está de San Bernardo, a la entrada de San Bernardo, una frase clásica de San Bernardo: de María nunquam satis, nunca se dirá suficiente. Por eso cuando algunas veces los cristianos viven un poco indiferentes ante la Madre, tienen que preguntarse si viven igualmente indiferentes ante su propia Madre. Y resulta que ahí está el camino para volver de nuevo al Señor, a través de la Madre. ¿Quién pone paz en la familia cuando hay discusiones o cosas? Eso lo hemos visto todo. La Madre. Claro, ella también es la que une a los hijos. ¿Quién reúne a los hijos? Yo también, desde el punto de vista humano, lo veo en el caso de mi propia familia de sangre, ¿no? ¿Quién es la que hoy día, aún a los 99 años, sigue siendo la que une a todos, las que compartimos entre todos con ella delante? Es la Madre. Y por eso uno siempre se pregunta: ¿qué pasará cuando ya no esté la Madre en esta tierra? Bueno, el Señor nos dará su camino, pero la otra Madre está siempre. Esta es una cosa importante. La Madre de Jesús, por un designio de Dios maravilloso, está siempre con nosotros. Exacto, Monseñor. Y en ese aspecto, de esa presencia siempre de la Virgen, también podemos hablar un poco, para que entremos en ese tema, cómo es esa presencia de la Virgen. Eso ya vimos como en esos primeros años, con nuestro Señor Jesús, también con sus apóstoles. Hagamos un pequeño recorrido, cómo ha sido la presencia de la Virgen en toda la historia de la Iglesia. Bueno, cómo la Iglesia ha sentido como su respaldo, su compañía. Fíjate tú que acordémonos del concilio de Éfeso, cuando fue necesario que todos los obispos del mundo de aquella época volvieran a reafirmar las verdades sobre María, ¿no es cierto? Porque, como pasó, son errores que en el fondo son cristológicos. ¿Quién era la Virgen María? ¿Mamá de quién era? Bueno, empezaron las discusiones en una determinada época y al final se llegó a una afirmación que es hoy parte de nuestra fe. Theotokos, es Madre de Dios, porque Jesucristo, y lo ha vuelto a reiterar el Santo Padre León en el viaje a Nicea ahora, que es muy importante, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿De quién es madre la Virgen María? De Dios, porque Jesucristo es una persona divina y la maternidad se manifiesta en la relación que hay filial entre una mujer
y otra persona, que es el nacido de ella, y el que nació de ella es una persona, es el Hijo de Dios que toma carne. Por eso decimos en el credo, engendrado y no creado. El Hijo existe en la Trinidad desde siempre y para siempre, pero toma en la historia humana un momento en su naturaleza humana, en las entrañas de María Santísima. Por lo tanto, algunas veces una devoción a la Virgen que tiene que ser quizás más encarnada en nuestra realidad concreta, que tiene que ser una devoción a la Virgen que está en lo pequeño. Por lo menos en la vida mía personal, yo acudo a ella muy habitualmente a través de ejaculatorias, ¿ya? De muchos tipos. Algunas veces muy clásicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Cor María Dulcissimum, iter paratutum, sé nuestro camino, iter, prepáranos un camino seguro. Por ejemplo, la Ave María, que es la gran oración, porque salió de las bocas del mismo ángel, una parte de ella, y que nosotros lo usamos en el rosario. Hemos olvidado una vez el rosario, ¿eh? El rosario, de repente uno se encuentra gente que dice, bueno, repetir siempre lo mismo. Bueno, pero la gente que se quiere uno repite siempre lo mismo. Cuando alguna vez le pregunto a algún pololo, alguna polola, ¿tú le dices muchas veces a tu polola que la quieres mucho? Pero sí, pues padre, ¿cómo lo va a decir? Bueno, es exactamente lo mismo que de los que se aman. Dos personas que se aman se dicen muchas veces. No creo que alguno de ellos ya no me diga más que me haga porque me cansé. Ya, no, con la Virgen pasa lo mismo. Uno está con ella siempre y nota su presencia. Por eso yo recomiendo pequeñas cosas, llevar siempre su medalla escapulario, como la llevamos todos en el corazón. Tener devociones marianas. Ahora estamos finalizando el mes de María, una tradición preciosa que en Chile se encarnó de manera muy particular y muy fuerte y que se cambió. Tú sabes que el mes de María en Europa, en los países del hemisferio norte, es en el mes de mayo, ¿ya? Y claro, el mes de mayo aquí había lluvia, frío, qué sé yo, entonces a alguien se le ocurrió a finales del siglo XIX decir, ¿por qué no cambiamos el mes de María, el mes de, vamos a decir, entre comillas, mayo de europeo o de los países del otro hemisferio, y pongámoslo en la época en que hay más luz, más verdor, donde vuelve a renacer todo? Sí, sí, exactamente. Y ahí empezó, en esa época, el mes de María, que es una tradición totalmente arraigada, y que todos los días rezamos, oh María, durante el bello mes que usted está consagrado, todo resuena con vuestro nombre y alabanza, y que la gente se lo sabe de memoria. Es impresionante eso, ¿eh? Mucha gente joven también. Entonces, cada uno tendrá su camino para tratar a su madre. Hoy día, en la Madre de la Tierra, tenemos la maravilla, cosa que no existía cuando yo era muy joven, de llamar por teléfono a la mamá. Ayer, estando en una pequeña reunión con una comunidad en la Gran Avenida, después de la misa de confirmaciones, en medio de la reunión, llama a mi mamá por teléfono, ¿no? Y le dije a la gente, oye, un momento, me está llamando mi mamá. Entonces me puse a hablar con ella y le conté, mamá, estamos aquí reunidos con una gente, agentes pastorales y gente aquí en la parroquia del Carmen de San Bernardo, ya, y ellas se empezaron a reír de ver el trato de un hijo, bueno, del obispo en este caso, con su mamá. Eso es lo habitual. Eso es interior y exterior. Exterior, muchas veces vamos por la ciudad y vemos una imagen de la Virgen y decimos una medalla escapulatoria. Por ejemplo, pensemos en la plaza de San Bernardo. Hay dos imágenes de la Virgen clarísimas. Una que está en la esquina del Colegio Inmaculada Concepción, que es una ermita, y la otra la hemos puesto precisamente el año pasado en la entrada de la catedral, una imagen de la Virgen que hemos puesto ahí. ¿Para qué? Esas imágenes son como las fotografías que tenemos de nuestros parientes en nuestras casas. Yo tengo fotos de mi papá, de mi mamá, de mi hermano. ¿Para qué las tengo? Para que me traigan el recuerdo de ellos, y para un cristiano, para que me traigan la oración por ellos. Bueno, las imágenes de la Virgen, esta que tenemos aquí, que ya tiene tantos años, lo que hace es evocarnos la necesidad de la madre para los hijos que vamos, como decimos en la salve, en este valle de lágrimas. O sea, ella es también consuelo. Es un consuelo porque tenemos muchas cosas maravillosas
Pero tenemos también todos nosotros, como lo sabemos muy bien, momentos de tristeza, de dificultad. ¿A dónde acudimos? Tómese de la madre, tómese del manto de la madre. El Papa Francisco, tomando una figura, decía él, de los padres de orientales, y decía que en los momentos de dificultad, de tormenta, hay que guarecerse, hay que esconder, hay que cuidarse. ¿Y dónde nos guarecemos nosotros? En el manto de la Virgen, decía. Esa es la idea. Esa idea, me acuerdo que al principio su pontificado la repetía mucho, como diciendo, el que no tiene dónde guarecerse, dónde cubrirse frente a las dificultades, que se meta debajo del manto de la Virgen y ahí cabemos todos. Qué bueno, Monseñor. Bueno, ya como de pronto para ir cerrando, un último punto también, estoy seguro que todos los que nos escuchan, los ven, les gustaría también conocer cómo ha sido como su trato, su relación con la Virgen, en su ministerio, en su vida también. Como... Yo aprendí la piedad de San José María, lógicamente. Soy de la obra hace muchísimos años, más del año 71, era muy joven, y él nos decía una cosa, nos decía habitualmente esto: a mí no quiero que me imiten en nada, decía, y es un santo. Pero hay una cosa en que sí me atrevo a ponerme como un camino o ejemplo: el amor a la Virgen. Porque él experimentó muy de joven ese amor, precisamente a los año y medio, 2 años de estar nacido, tuvo una enfermedad muy grave y era muy posible que muriera. Y entonces su madre y su padre, ¿qué hicieron? Llevarlo a la Virgen. ¿Y a qué Virgen lo llevaron? A la Virgen que estaba cerca de Barbastro, que es la Virgen de Torre Ciudad, que era una ermita del siglo XII, que tenía una imagen clásica de esas que hay en el Alto Pirineo español, que era una imagen de una Virgen sentada, parecía la que tenemos en Villa Jacinta, parecía. Y lo llevaron, pero había que ir a Lomo de Mula, porque no había camino. Entonces fue la mamá y el papá, y arriba de una mula, seguramente en 2, y una iría ella, en otra iría él, con alguien que los guiaba, a presentárselo a la Virgen. Bueno, aquí también yo les digo a las mamás, cuando están agobiadas por las cosas de los hijos, de los niños, enfermedades, dificultades, llévenselo a la Virgen, pónganselo a la imagen de la Virgen. Miren nuestra catedral, la cantidad de gente que entra a rezar a la Virgen Dolorosa. Y se ponen ahí gente que muchas veces quizás no tiene una práctica religiosa muy grande, no sabemos, pero ¿qué hacen? Esa imagen de la Virgen con el cuerpo de Jesús muerto en sus manos, ¿ya? Una Virgen dolorosa que está ahí, es la que los consuela. Entonces hay que buscarle el lado a la devoción a la Virgen. Pero lo que no puede ser es que uno sea un hombre cristiano, que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, que es nuestro Salvador, pero que no conozca a su madre. Y por eso el Señor nos dejó en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia muchas expresiones. Fíjate tú que todas las apariciones de la Virgen, alguna vez se pregunto yo, ¿por qué aparece tanto la Virgen? Y podríamos decir apariciones clásicas, uno dice, bueno, Fátima, Lourdes, apariciones, pero hay cientos de apariciones que son más privadas, o cientos de devociones. Pensemos, por ejemplo, el año 1854, el Papa Pío IX dijo, ya, hay que declarar como verdad de nuestra fe católica la asunción de la Virgen al cielo, ¿ya? Perdón, la Inmaculada Concepción. Es decir, que María nació exenta del pecado original. Y entonces se declaró el dogma. ¿Y qué hizo Santiago, la ciudad de Santiago, que era en aquel tiempo, como ahora, pero mucho más que ahora? Mandó a hacer una virgen a ponerla arriba del Cerro San Cristóbal. El Cerro San Cristóbal era un peladero. No había ni un árbol, nada. Era una cuestión así, parecido a los cerros que tenemos nosotros aquí, que esperamos que cambien con los años. Y se llevó a tiro de buey esa imagen y se hizo un pedestal, y hoy día ese Cerro San Cristóbal es el corazón mariano de la ciudad de Santiago. Entonces, ¿por qué? Donde está ella, todos se congregan.
Si uno va al Cerro San Cristóbal, como ustedes han ido, ahí no va solamente gente católica que va sino que, y así podríamos decir muchas apariciones. La devoción en Chile a la Virgen del Carmen, que tiene raigambre ya en la época de la colonia, pero especialmente en la época de la independencia. Todos nuestros grandes próceres de la independencia fueron devotos de la Virgen del Carmen. Y por eso que es la patrona y reina de Chile, y por eso que hay un domingo, que es el último domingo de septiembre, que salimos con ella porque es el día de oración por Chile, en que todos rendimos, vamos a decir, una devoción particular a la Virgen. No se le rinde, como sabe muy bien cualquier católico, la devoción, el culto propio que se refiere a Dios y a Jesucristo. Se le rinde un culto de veneración. O sea, la veneramos porque ella es el camino a través del cual la Iglesia ha ido recorriendo su peregrinar hasta llegar a la vida eterna. Y cuando lleguemos al cielo, que todos queremos llegar al cielo, el Papa nos ha dicho en una visita que hemos hecho el Comité Permanente del Episcopado, 5 obispos, que hay que hacer que la gente pueda vivir piadosamente. Por eso, cuando lleguemos al cielo, ella va a estar ahí esperándonos, ¿ya? Junto a Dios, junto a Jesucristo, junto a los demás santos, pero ella es la santa por esencia, digamos, ¿no? Por eso se dice que el culto a la Virgen es de hiperdulía. Dulía es el culto a los santos. De hiperdulía, el máximo culto es de veneración a la Virgen María. Por eso también es un poco incomprensible que en otras confesiones religiosas cristianas no haya esta devoción. Algunas veces somos criticados los católicos por esto, porque la gente dice, no, porque ustedes creen más en la Virgen que en Dios. No, la Virgen siempre es un medio, un camino, porque fue el camino escogido por Dios, una mujer de esta tierra, como nuestras madres, dotada de muchas gracias, ya excepcionalísimas, para traer a Jesucristo y a traernos al Hijo de Dios a caminar con nosotros. Por lo tanto, la Iglesia, como lo vemos en todos estos siglos que han corrido, nunca ha dejado, no hay ni un papa que no haya sido devoto a la Virgen María. Pensemos en el mismo Juan Pablo II, totus tuus, aquella frase que me parece que es de San Alfonso, ¿no? Soy todo tuyo. Y en su escudo puso la M, ¿ya? Pensemos en todas las devociones que hay en Chile, por ejemplo, devociones marianas, en el norte, en el sur, al centro la Virgen. Por eso, para mí sigue siendo completamente verdadero lo que escribió nuestro gran San Bernardo. Nunca diremos suficiente de la Madre, porque quizá ninguno de nosotros dirá nunca suficiente también de su propia Madre, ¿ya? Bueno, Monseñor, ya como una última pregunta, usted ya lo mencionaba sobre la Inmaculada Concepción. Ya nos acercamos al 8 de diciembre, donde celebramos esta hermosa solemnidad, y también acá en nuestra diócesis la celebramos. Hay esa costumbre, esa tradición muy bonita de hacerlo en el Cerro Chena. Es que también, ¿qué información le podemos brindar a las personas? Bueno, resulta que este año, por primera vez hace muchos años, no va a haber subida al Cerro Chena. Y hemos dicho a los sacerdotes que por lo tanto hagan una celebración de la Inmaculada en sus propias parroquias. Tendremos la gran celebración en el Santuario de Maipo, la Inmaculada del Maipo, con misas que empiezan a las 6 de la mañana cada hora, y ahí van miles de personas. Y tendremos también muchas otras expresiones de la devoción en Lobasqui, en tantas otras partes que son lugares muy concurridos. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué ha pasado esto? Porque el Cerro de Chena se está construyendo el Parque Chena. Y la noticia que le doy a todos los sanbernardinos y a toda la gente de la zona sur de San Bernardo, de Santiago, es que en una reunión que hubo en el gobierno regional esta semana, junto con el gobernador Orrego y todos los miembros del Consejo Regional de Desarrollo de Santiago, de los CORES, se acordó ya definitivamente incorporar el espacio del Cerro de Chena, de la Virgen del Chena, que es de la iglesia, con una gran explanada que se va a construir ahí, con un camino que llega hasta arriba, con asientos, con árboles, para que esto empiece a ser como
un santuario de la zona sur de Santiago. No digo que va a ser como la devoción a la Virgen de San Cristóbal, que lleva más de 100 años, ¿ya? Pero sí un lugar donde nos congreguemos. Hasta ahora se hacía como se podía, subían todos los domingos a decir misa entre las piedras, para allá y para acá. Ahora vamos a tener un lugar maravilloso, ya vamos a mandarle a toda una pequeña crónica de lo que se va a hacer, con la ayuda del gobierno regional de Santiago, que se va a poner con los recursos necesarios para hacer esa explanada, y tendremos allí un lugar de culto a la Virgen donde podremos no solamente subir para el 8 de diciembre, sino que sea un lugar habitual de visita a la Virgen Santísima de toda nuestra comuna de San Bernardo, pero también de toda la zona sur de Santiago, la gente de Buin, la gente de Paine, porque será un santuario mariano dedicado precisamente a la Virgen del Cerro de Chena, a la Virgen Inmaculada, a la Virgen Santísima, a la Madre de Dios. Excelente, Monseñor, qué buena noticia. Qué alegría esto que usted nos comenta. Ahora, bueno, muy agradecidos por este espacio, por brindarnos este tiempo. Sabemos que está muy ocupado, entonces en verdad que se lo agradecemos mucho. Bien, muy bien. Bueno, terminemos bien el mes de María. ¿Cómo? A los pies de la Madre. Búscate tu iglesia, búscate tu momento, nosotros tendremos en la Catedral San Bernardo misa, además de ser un día de precepto de todas las misas de 10:30 y de 12, pero en la tarde, especialmente por ser el Día de la Madre, yo mismo voy a celebrar la Santa Eucaristía en la Catedral San Bernardo el próximo lunes 8. Invito a todos los que quieran acompañarnos a este santuario, a nuestra catedral, a donde sea, pero hay que estar bajo el manto de María. El que está bajo el manto de María, aunque haya tormentas, dificultades, siempre está bien cubierto, porque es un manto grande, es un manto grueso y es un manto que tiene la característica de que primero acogió al Señor. Y ahí nos metemos nosotros junto con Él. ¿Le parece bien si cerramos este momento con una oración justamente? Muy bien. Recemos la oración que más le gusta a la Virgen, que es el Ave María. ¿Qué le gusta más a la Virgen? Que le repitamos como hijos lo que ella recibió del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.